adecuada de las ondas luminosas. Entonces siempre el ser humano se ha planteado la necesidad de poner un telescopio en el espacio y lo ha logrado, primero con el telescopio Hubble y luego con el telescopio James Webb. Se puede ver la diferencia, ¿no? Este tiene mayor nitidez, se pueden apreciar mayor cantidad de estrellas. Todo esto se logra gracias al conocimiento de la óptica. Estos principios también son válidos para el ojo. Vamos a ver. Primero que nada, todos hemos visto alguna vez un tren estático. Podemos ver el número de vagones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tenemos un tren bala que va cerca de 500 kilómetros por hora? Si estamos parados justo en la estación, ¿podríamos diferenciar cada uno de los vagones? Pasa tan rápido que podemos con una mirada. De igual forma, la luz pasa de forma intercalada a través de miradas llamadas fotones, pero pasa tan rápido que lo vemos todo como un haz continuo, más luminoso. Estos fotones tienen ciertas propiedades. Apenas nacen o surgen, tienen la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. No tiene forma, no tiene ubicación exacta en el tiempo, pero se ha estudiado que está compuesto de dos espines, un spin positivo y un spin negativo. Entonces, característicos, porque le da propiedades eléctricas al mismo tiempo le da propiedades magnéticas, de manera que los fotones se desplazan en campos tanto eléctricos como en campos magnéticos. Ambos campos son perpendiculares. Y entre cada cacheta de una onda podemos determinar la longitud de onda. Los haces luminosos tienen diferentes longitudes de onda. Esto es importante porque nos va a servir para poder entender cómo es que captamos la luz visible. Pero antes vamos a repasar un poco de la superficie, las cuales atraviesa la luz. Dos superficies paralelas, por ejemplo un vidrio, permite que la luz la atraviese sin sufrir muchas desviaciones, como podemos ver la luz atravesando la ventana. Pero ¿qué sucede cuando atraviesa superficies curvas? Su desviación va a depender del radio de la superficie. Una superficie de un lado puede tener un radio diferente. Ahora, hay una propiedad llamada punto focal, aproximadamente que es la mitad de cada radio. Ahora, se le llama positivo cuando incide en el lado convexo, y se llama negativo cuando incide en el lado cóncavo. De manera que una lente convergente, toda la luz luminosa que pasa a través de él, lo va a converger en un punto focal, como podemos ver aquí. Y una lente divergente va a separar los haces luminosos, pero sus proyecciones siempre van a fijarse en un punto focal, de uno de los rayos. Aquí vemos la lente convergente converge los haces luminosos y una lente divergente separa los haces luminosos. Otra propiedad de la luz es la refracción. Todos hemos visto alguna vez que nos colocamos una cuchara o un lápiz dentro de un vaso, lo percibimos como si estuviese quebrado. Entonces, se debe a que cuando la luz atraviesa cierto material, tiene diferente índice de refracción, que se calcula a través de la ley de Snell, que forman ángulos diferentes. Y también el índice de refracción va a influenciar en la velocidad de la luz en el vacío de 300.000 kilómetros por segundo. Suponemos que un cristal tenga un índice de refracción de 1.5. Por esta fórmula dividimos 300.000 kilómetros, vamos a calcular que a un índice de refracción de 1.5, la luz en ese medio va a estar pasando a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo, ya no 300.000. Esto también es importante recordar. También hay que recordar un poco qué es el poder dióptrico. Es la capacidad de una lente que vamos a captar un determinado objeto que está a una determinada distancia y
coincidir esta lente, la distancia que está separada del objeto va a ser la misma hacia su punto focal. Para poder estandarizar estas medidas, hemos establecido que la distancia estándar va a ser de 1 metro y el punto focal va a ser variable para las lentes. Pues es igual, tenemos la distancia de 1 metro, si el punto focal se ubica de 1 metro, entonces va a tener una potencia de 1 dioptría. Ahora, si lo colocamos a la mitad, son 0.5, entonces aplicando esta fórmula, podemos ver de que va a valer 2 dioptrías, pero si la distancia focal es de 20 centímetros, va a tener una potencia de 5 dioptrías. Entonces, ¿cómo se aplica este principio en el ojo? Vamos a ver más adelante. También hay que recordar qué pasa si tenemos un objeto real. Se ubica más o menos un poco más alejado de lo que es un punto focal, 2 veces o 3 veces. Va a formar imágenes reales, pero invertidas y más pequeñas. Pero ¿qué pasa si el objeto lo acerco a una distancia menor a su punto focal? Me va a formar imágenes visuales, pero de mayor tamaño. Aquí tenemos el ojito, tenemos aquí la primera capa, la córnea, tenemos otra capa transparente, el cristalino, la capa donde va a percibir la retina, las señales que van a llegar de la luz. ¿Qué permite una visión normal? Una visión normal permite que todo su sistema de refracción haga incidir todos los ácidos luminosos en la retina, como podemos ver aquí en la imagen. Que sus lentes sean convergentes, que hagan incidir los ácidos luminosos en la superficie de la retina. Es una primera condición para poder ver bien. La segunda condición es de que las imágenes que se forman tienen que ser imágenes reales e invertidas y justo coincidan en la superficie de la retina. Cuando se cumplen estas dos propiedades, el ojo puede ver normal. No hay problema que sean imágenes invertidas, está adaptado para poder reinterpretarlas y verlas como normal, derechas. Ahora, cada medio tiene un índice de refracción diferente. El aire tiene aproximadamente 1, la córnea 1.38, el laboratorio 1.33, el cristalino también 1.38, según Baiton 1.40, el humor vivo 1.34. Entonces, esto va a influenciar, pero vemos que el ojo, casi todos sus índices de refracciones son similares, por lo tanto, lo consideramos como una unidad. Entonces, como el índice de refracción influye en el poder dióptrico, entonces la sumatoria de todo esto va a hacer que el poder total refractivo del ojo sea de 60 dioptrías. ¿Y cómo se reparte? La tercera parte del poder dióptrico del ojo lo va a manejar el cristalino. Y las 2 terceras partes va a influenciar mucho en la transición brusca de 1 a 1.38, la cara anterior de la córnea, las 2 terceras partes, va a influenciar mucho. Entonces, también tenemos ayudas, tenemos ligamentos suspensores que también van a permitir acomodar un poco más el cristalino. Estos ligamentos los controla el sistema parasimpático. Tenemos también aquí la pupila, el parasimpático va a hacer que se cierre y el simpático va a hacer que más bien se aperture. Eso más bien regula la cantidad de luz. Los niños pueden aumentar de forma voluntaria su poder de 20 dioptrías hasta 34. Por lo tanto, tienen un poder de acomodación de 14 dioptrías. A medida que pasa la edad, vamos disminuyendo. Cuando la persona llega a los 70 años, tiene un poder de acomodación de 0, o sea, no se acomoda, pierde la capacidad, y esa pérdida de capacidad de acomodación del cristalino se llama presbicia. Sí, justamente les mencionaba, ¿no? Hay los ligamentos que regulan
que la acomodación del cristalino para que incidan los rayos en la superficie de la retina. Y hay ligamentos en el músculo ciliar que va permitiendo regular la cantidad de luz. Por ejemplo, aquí cuando se cierra un poco, activado por el parasimpático, ingresa menos cantidad de luz porque no lo necesita el ojo. Cuando hay mayor necesidad, como es un cuarto oscuro, se va a dilatar para que ingrese la mayor cantidad de luz, activado por el simpático. También es importante mencionar la agudeza visual. La agudeza visual del ojo normal puede distinguir dos fuentes puntuales de luz en un arco de 25 segundos. Pensamos que se divide en grados, los grados se dividen en minutos y los minutos se dividen en segundos. El ojo puede distinguir un arco de 25 segundos, 2 puntos. Que haga 25 puede distinguirlo. ¿Cómo así? El diámetro promedio de un cono en la fovea, que es la zona de mayor densidad de conos, es de 1.5 micras. De manera, aquí podemos ver que es la retina, tiene que haber una distancia más o menos mayor al diámetro. Vemos que son 2 micras. Como la distancia focal del ojo promedio es 17 milímetros, a 10 metros, para que ocurra esta captación de 2 puntos mayor al diámetro del cono, tiene que estar separado mayor a 1 milímetro, más o menos entre 1.5 o 2 milímetros. El ojo es capaz de detectar a una distancia de metros. Esta es la mayor agudeza visual que posee el ojo humano. Errores de refracción. Muy bien. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos aquí la imagen que la persona puede ver de cerca, pero no puede ver las personas de lejos. Es un ojo normal. En el ojo normal vemos que los hazos luminosos inciden en la superficie de la retina, mientras que en un ojo miope los hazos luminosos van a converger en un punto focal que va a estar por delante de la retina. Generalmente son en ojos que tienen un poco el diámetro antero-posterior un poco mayor. Entonces, ¿cómo se corrige? Como están convergidos, tenemos que hacer que se separen. Usamos lentes que permiten había lentes divergentes. Entonces, usamos lentes divergentes que permiten corregir la imagen de esa forma y lleguen justamente en la superficie de la retina. Vemos aquí una persona con visión normal y vemos una persona con hipermetropía o hiperopía. No puede ver bien de cerca, pero puede ver bien de lejos. En este tipo de personas, sus imágenes se forman en un plano posterior a la retina. Generalmente ocurre en personas que tienen un globo ocular muy pequeño. Entonces, ¿cómo se corrige? Tenemos que converger para que se adelante un poco el punto focal con lentes convergentes. Luego aquí tenemos un problema llamado astigmatismo. De repente muchos de nosotros tenemos ese problema, ¿no? Podemos ver cómo es la visión de noche, normal o astigmatismo. Podemos ver cómo es la visión normal de día. Podemos ver que la persona puede estar viendo doble fila de cordones que van sosteniendo el puente. Entonces, aquí va proyectando los rayos de luz en diferentes puntos focales. ¿Cómo así? En un ojo normal, los planos de luz van a tratar de coincidir, pero aquí, como está deformado el cristalino, entonces los planos de luces se van a distorsionar un poco y van a incidir en diferentes puntos focales. Entonces, su corrección depende del grado. Generalmente usan